Primero de Macabeos 5:55. En los días en que Judas y Jonatán estaban en Galad y Simón en Galilea frente a Tolemaida, llegaron a oídos de José, el de Zacarías, y Azarías, jefes del ejército, las hazañas y las batallas que llevaban a cabo, y se dijeron: hagamos también nosotros célebre nuestro nombre peleando contra las naciones de alrededor. Y dieron orden al ejército que con ellos tenían de emprender la marcha hacia Jamnia. Pero le salió al paso Gorgias con su gente, que derrotaron a José y Azarías, persiguiéndolos hasta los confines de Judea. 2000 hombres cayeron aquel día del pueblo de Israel. Acaeció este gran descalabro por no haber obedecido a Judas y a sus hermanos, creyéndose capaces de grandes hazañas. Pero no eran ellos de la raza a que fue dado salvar a Israel. Por el contrario, el heroico Judas y sus hermanos alcanzaron gran gloria ante Israel y ante todos los pueblos a cuyos oídos llegó su fama, y en medio de aclamaciones todos los rodeaban. Partieron luego Judas y sus hermanos en campaña contra los hijos de Esaú hacia el mediodía, y se apoderaron de Hebrón y de sus aldeas, destruyeron su fortaleza y quemaron las torres de su recinto. Enseguida se dirigió contra la tierra de los filisteos, atravesando por Maresa. Cayeron aquel día en la batalla algunos sacerdotes que inconsideradamente salieron a luchar, queriendo dar pruebas de su valentía. Se dirigieron luego hacia Azoto, en tierra de filisteos, y destruyó sus altares, quemó las estatuas de sus dioses y se volvió a la tierra de Judá. Primero de Macabeos 6. Atravesaba el rey Antíoco las regiones altas de Persia cuando tuvo noticias de Elimaida, ciudad célebre por su riqueza de plata y oro. Había en ella un templo extraordinariamente rico, en el cual se guardaban armaduras de oro, corazas y armas que había dejado allí Alejandro el de Filipo, rey de Macedonia, el primero que reinó sobre los griegos. Llegado a ella intentó apoderarse de la ciudad, pero no pudo, porque conocidos sus propósitos en la ciudad, le resistieron con las armas, viéndose forzado a retirarse, huyendo para volverse con gran pena a Babilonia. En Persia le alcanzó un correo que le dio a saber cómo los ejércitos enviados a tierra de Judea habían sido derrotados, que Lisias había ido contra ella con un ejército fuerte si los hay, y había huido ante los judíos, que se habían hecho muy fuertes en armas y soldados con el botín grande que habían cogido a los ejércitos por ellos vencidos, que habían destruido la abominación levantada por él sobre el altar de Jerusalén y habían cercado de altos muros el santuario como antes estaba y la ciudad de Betsur. Cuando recibió estas noticias quedó aterrado e intensamente conmovido, tanto que cayó en el lecho enfermo de tristeza al ver que los sucesos no habían correspondido a sus deseos. Pasó allí muchos días, porque la tristeza se renovaba sin cesar, y hasta creyó morir. Haciendo llamar a sus amigos les dijo: huye de mis ojos el sueño y mi corazón desfallece por la preocupación, pensando en qué tribulación y tempestad grande me hallo yo, tan bueno, tan amado por mi suave gobierno. Pero ahora me acuerdo de los males que hice en Jerusalén, de los utensilios de oro y plata que de allí tomé, de los habitantes de Judea que sin causa exterminé. Ahora reconozco que por esto me han sobrevenido tantas calamidades y que de mi gran tristeza moriré en tierra extraña. Y llamando a Filipo, uno de sus amigos, le instituyó por regente de todo el reino, entregándole la diadema, el manto real y el anillo, y encargándole la tutela y educación de Antíoco, su hijo, hasta ponerlo en el trono. Murió Antíoco allí el año 149. Al saber Lisias la muerte del rey, entronizó en lugar del padre a Antíoco, su hijo, a quien de joven había educado, y le apellidó Eupator. Entretanto, los de la ciudadela tenían a Israel asediado en el santuario, molestándoles de continuo y apoyando la causa de los gentiles. Judas resolvió quitarlos de en medio y para ello convocó a todo el pueblo para cercarlos en forma. Concentradas las tropas, pusieron el cerco el año 150 y construyeron ballestas y máquinas. Pero algunos de los cercados salieron y, juntándose con ellos otros de los impíos de Israel, se dirigieron al rey en queja diciendo: ¿cuándo será que hagas justicia y defiendas a nuestros hermanos? Nosotros con gusto nos hemos sometido a tu padre y obedecimos sus decretos, viviendo según sus disposiciones, y ahora los hijos de nuestro pueblo se han vuelto contra nosotros y tienen cercada la ciudadela. A más de esto, a cuantos caen en sus manos los matan y saquean sus bienes, y no solo contra nosotros han alzado la mano, sino contra todos los pueblos limítrofes. Ahora mismo están acampados contra la ciudadela en Jerusalén con el intento de apoderarse de ella
y han fortificado el templo y la ciudad de Bet-Sur, y si no les tomas la delantera harán cosas mayores y no podrás dominarlos. El rey se irritó al oír estas noticias y convocó a todos sus amigos, a los capitanes de su ejército y de la caballería. Hasta de otros reinos y de las islas del mar le vinieron tropas mercenarias. Alcanzó el número de sus fuerzas a 100.000 hombres de a pie, 20.000 de a caballo y 32 elefantes adiestrados para la guerra, todos los cuales, llegando por la Idumea, acamparon enfrente de Bet-Sur y la combatieron por largo tiempo con máquinas. Pero los cercados hicieron una salida y, luchando valientemente, les prendieron fuego. Judas levantó el cerco que tenía puesto a la ciudadela y vino a acampar junto a Bet-Zacaria, enfrente del campamento del rey. Este se levantó de madrugada y, moviendo el campo a toda prisa, se dirigió por el camino de Bet-Zacaria. Dispuestas las fuerzas para la batalla, dio con las cornetas la señal de atacar. Los elefantes, a los que habían emborrachado con zumo de uvas y moras para excitarlos a la pelea, fueron distribuidos por las falanges, colocando al lado de cada elefante 1.000 hombres protegidos con cotas de malla y con yelmos de bronce en la cabeza, y a más de 500 caballos escogidos precedían a la bestia donde quiera que iba y la acompañaban sin apartarse de ella. Sobre estas iban montadas fuertes torres de madera bien protegidas y sujetas al elefante, y en cada una 2 o 3 hombres valerosos que combatían desde las torres y su indio conductor. El resto de la caballería lo colocó a la derecha y a la izquierda en las 2 alas del ejército para hostigar al enemigo y proteger las falanges. En cuanto el sol comenzó a brillar sobre los escudos de oro y bronce, brillaron los montes con ellos y resplandecían como llamas de fuego. Una parte del ejército del rey se desplegó en los montes altos, otra en el llano, y todos iban con paso seguro y buen orden. Los judíos quedaron espantados al oír el estruendo de tal muchedumbre, el marchar de aquella masa y el chocar de sus armas. Era a la verdad un ejército extremadamente grande y poderoso. Se acercó Judas con el suyo, se trabó la lucha y cayeron del ejército del rey 600 hombres. Eleazar, hijo de Sabarán, vio una de las bestias protegidas con coraza regia que superaba a todas las otras y, pareciéndole que debía ser la del rey, se propuso salvar a su pueblo y hacerse un nombre eterno. Lleno de valor, corrió por en medio de la falange hacia ella, matando a derecha y a izquierda y haciendo que todos se apartasen de él. Llegado al elefante, se puso debajo de él y le hirió. Cayó el elefante encima de él y allí mismo murió. Viendo los de Judas la gran fuerza del rey y el empuje de su ejército, se retiraron hacia Jerusalén. Los del rey los siguieron, entraron en Judea y acamparon contra el monte Sión. El rey había hecho paces con los de Bet-Sur, que salieron de la ciudad por no tener ya vituallas para prolongar más la resistencia, pues aquel año era año de reposo para la tierra. Ocupó el rey Bet-Sur y puso en ella guarnición para defenderla. Durante mucho tiempo estuvo acampado contra el santuario y puso allí ballestas, máquinas y lanzafuegos, catapultas, escorpiones para lanzar dardos y honderos. Los judíos, por su parte, construyeron máquinas contra las máquinas enemigas y lucharon durante muchos días, pero escaseaban los víveres en sus almacenes por ser el año 7, y los que se habían refugiado en Judea huyendo de los gentiles habían consumido los restos de las reservas, y como el hambre se había apoderado de ellos, dejaron en el santuario una poca gente y los demás se dispersaron, yendo cada uno a su hogar. Supo en esto Lisias que Filipo, a quien el rey Antíoco antes de morir había encomendado la crianza de su hijo Antíoco hasta instalarle en el trono, había vuelto de Persia y de Media, y con él las tropas del rey, y que pretendía apoderarse del gobierno del reino. Diose Lisias entonces a volverse, diciendo al rey, a los generales del ejército y a la tropa: de día en día perdemos fuerzas, escasean las provisiones y la plaza que combatimos es muy fuerte y debemos ocuparnos en las cosas del reino. Tendamos pues la mano a estos hombres, hagamos las paces con ellos y con todo su pueblo y convengamos en que vivan según sus leyes como antes. Precisamente a causa de esas leyes que nosotros hemos pretendido abrogar, se han irritado y han hecho todo esto. Fue bien acogida la propuesta por el rey y los generales y enviaron mensajeros de paz a los judíos, que la aceptaron. El rey y los generales les juraron y en virtud de esto salieron de la fortaleza. Entró el rey en el monte de Sión y viendo lo fuerte del sitio quebrantó el juramento que había hecho y mandó destruir el muro que lo cercaba. Luego se apresuró a partir y volviéndose a Antioquía halló a Filipo dueño de la ciudad y la atacó, logrando apoderarse de ella por la fuerza.